El 10 de abril de 2011 se llevaron a cabo las elecciones electorales con el fin de elegir al presidente del Perú, teniendo como principales actores a Ollanta Humala, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Flash informativo, flash electoral. Ollanta Humala, 31.6%. Keiko Fujimori, 21.4%. Pedro Pablo Kuczynski, 19.2% virtual. PPK no siempre tuvo cifras favorables. Según Datum, en enero de 2011 registró tan solo el 5% de la intención de voto en los sondeos. Pero ya en abril de 2011 había registrado cifras de hasta el 18.1% gracias a una intensa campaña lúdica acompañada siempre de su mascota, el Pepe Cuy. Existían pues atributos negativos que desfavorecían la campaña de PPK, como su apellido de difícil pronunciación, la dificultad al hablar con él en español y su avanzada edad y nacionalidad estadounidense. Y a las 5 voy a estar con el señor Javier Bedoya en mi casa. No les voy a adelantar lo que él va a decir. Para lograr su victoria, era necesario desvincularlo de estas características que lo alejaban de la gran masa electoral votante, es decir, los de sectores socioeconómicos D, E y los jóvenes. Sobre esto, cabe recalcar que los jóvenes menores de 35 años constituyen el 45% de los votantes, siendo aproximadamente 8 millones de habitantes. En base a esto, PPK estaba centrando su campaña exclusivamente hacia los jóvenes y asesorado por la agencia Aguilar y Vector, sumó a sus filas el Pepe Cuy. Este personaje nace con la intención de vincular PPK de las principales características por las que era criticado. En este trabajo buscamos responder cómo fue la reconstrucción de la imagen del candidato PPK en base a su mascota, el Pepe Cuy, en las elecciones nacionales 2011. Cuando escuchas la palabra campaña lúdica, ¿qué se te viene a la mente? Intriga, campaña lúdica me remonta definitivamente si nos vamos a lo más reciente, la campaña de PPK, que además su propuesta no solamente era un tema lúdico, sino supo combinar muy bien los colores, que yo creo que fueron bien importantes, y el tema de un personaje como el Pepe Cuy, que atrajo sobre todo a los más chiquitos, porque yo veía el Pepe Cuy por diferentes partes de Lima, y en realidad eran los niños los que se acercaban al Pepe Cuy, y por los niños se acercaban los papás, ¿no? Además creo que fue tan buena esa campaña, que nos hizo creer a todos que los jóvenes estaban con PPK, y después haciendo un análisis, yo también pensaba que los jóvenes habían sido el voto más importante para PPK, y resulta que no, que el voto de PPK han sido los treintones para arriba, pero todos nos quedamos con la idea de que PPK está con los jóvenes o que los jóvenes están con PPK, entonces fue una campaña que funcionó. Sin la juventud no estaríamos a donde estamos en este momento. Las campañas que muy astutamente, por ejemplo, han ido dirigidas a los niños, y los niños han sido el motor, el factor de cambio, ¿no? Por ejemplo, mamá, compra esta pasta de dientes o compra este producto porque no contamina, porque cuida el ambiente. Entonces también ha sido hábilmente pensado, pues los niños son un factor decisivo para los más grandes, ¿no? Ahí quizás la más recordada es la del Pepe Cuy, precisamente, ¿no? La de PPK, que juega un poco con algunos de estos elementos, ¿no? El diseñador de la campaña del Pepe Cuy es un ex alumno de acá y gran publicista, ¿no? Abel Aguilar, que se le ocurrió crear una mascota que acompañase un poco pues a este personaje que estaba comenzando a subir, ¿no? Yo creo que el Pepe Cuy ayudó muchísimo a PPK a posicionarse, a entrar con mayor cariño, ¿no? Porque fue una campaña que le favoreció a él, y tanto como fue bien recibido el Pepe Cuy, también fue bien recibido el PPK, ¿no? Con sus limitaciones, lógicamente, ¿no? En esa campaña, ¿no? ¿Cómo es que los candidatos hacen sus campañas lúdicas en los medios? ¿Prensa, papel impreso o digital? Yo creo, como ya lo he escuchado en algún lado, que definitivamente todo candidato tiene que estar en redes, pero las redes no definen.
al candidato ganador. Es decir, no puedes estar lejos de las redes porque hoy en día son una herramienta valiosa, pero digamos que por las redes no se define al ganador, si no tendrías que en las elecciones pasadas, si por las redes hubiera sido, el presidente de hoy sería PPK, y no fue así. Pero definitivamente sí tienen repercusión porque te miden el día a día, no pueden marcar tendencia. Es más, una noticia puede saltar de las redes a, digamos, a los medios tradicionales, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Entonces son importantes, pero no son decisivas. Es decir, no se va a definir en las redes quién va a ser el próximo presidente de la República, definitivamente, porque es un mundo paralelo, ¿no? Es una pincelada, si se quiere, del mundo real, pero no es el mundo real. No, yo creo que nada todavía, y por mucho tiempo va a ser así, suple al cara a cara. El que el candidato tenga que ir, el que tenga que tener contacto directo con la gente, no lo suple nada, ni las redes sociales. Él apoya a PPK porque es un ganador. El impreso no se presta mucho para el ludismo, ¿no? Porque primeramente el papel impreso está más asociado con la racionalidad, ¿no? A pesar de que mucho de lo que se escribe tiene poco racional. Entonces, el ludismo va mucho más con medios audiovisuales, ¿no? Ya sea la televisión o ya sea sencillamente la organización, por ejemplo, ¿no? De grandes mítines acompañados pues con orquestas, músicas, o mítines pequeños, mítines mosquito, donde el barrio se convierte pues en fiesta popular, ¿no? Entonces, con eso juega mucho, ¿no? El ludismo político, ¿no? En las campañas electorales. Las redes son una herramienta válida, sí. Que las redes sociales han abierto un nuevo escenario en la política, también. Pero digamos que no es el mundo real, pues el mundo real sigue siendo ¿no? Estás acá frente a mí, yo converso contigo, te veo, y la gente tiene que ver al candidato. O sea, yo difícilmente creo que en nuestro país pudiera salir elegido pues un candidato virtual. No hay una película, demuestra que al final en realidad lo que vale es el ser humano como ser humano, porque el ser humano, para que tenga éxito, tiene que tener interacción con otro ser humano. Claro. Difícilmente se da esa relación humano-máquina, ¿no? O humano, algo que está ahí, que es abstracto, que no es tangible. ¿Qué es lo que hace interesante la imagen del Pepe Cuy? Lo que pasa es que el Pepe Cuy más bien era atractivo en la calle, en lo que yo te digo, en el cara a cara, ¿no? En el face to face, en estar ahí, porque además es un personaje entrañable que te da ganas de apapacharlo, y el Cuy es muy peruano, entonces fue muy bien pensado. Pero llegó un momento en que también el Pepe Cuy le robaba, por ejemplo, protagonismo a los que fueron candidatos en las municipales. O sea, la gente ni se acordaba del candidato, pero sí del Pepe Cuy, ¿no? Entonces, creo que ahora el Pepe Cuy a nivel de redes no funciona. O sea, el Pepe Cuy cumple una labor específica y es en la calle, en el contacto con la gente. En las redes más bien funciona el hecho de que tú sepas en qué andan, en qué actividades están los seguidores de PPK, que PPK tenga una participación activa en el Twitter, ¿no es cierto? Eso es mucho más. O sea, tú en el Twitter lo que tú tienes que crear contenidos, tienes que generar debates, tienes que generar polémica, ¿no es cierto? Estar allí, generar movimiento. Una figura como el Pepe Cuy es para la calle. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primeramente que no es el osito Paddington inglés, ¿no? Sino que este es un animalito peruano, ¿no? El cuy es una especie bien local, ¿no? Y creo que así como en el pasado, ¿no? Los pintores de la escuela cusqueña, por ejemplo, ingresaban al cuy dentro de una última cena, ¿no? Aquí la idea ha sido pues ingresar a un cuy en una campaña política, ¿no? Y darle un tono lúdico, jocoso, acompañado precisamente de un elemento de reconocimiento nacional, étnico inclusive, ¿no? ¿Crees que fue un elemento importante en la campaña 2011 para PPK? ¿Y en esta campaña? No creo, ¿no? Porque lo que funciona en un contexto y en una época normalmente no funciona en otro contexto, ¿no? Entonces ya se usó
eso funcionó en su primera campaña, pero esta vez tiene que buscar otros elementos, ¿no? Y yo creo que el reto de PPK está en eso, ¿no? En los medios, ¿hubo bastante presencia de la campaña lúdica PPK? El PPK básicamente. Es más, hasta no me acuerdo en qué momento, pero hubo coincidencia porque hasta el banco, había un banco que era el Banco de Crédito. Que sacaba el baile. El CUI de la suerte. El CUI de la suerte. Entonces el CUI estaba ahí muy, muy presente. Entonces el CUI es alguien que son CUI, Perú. O sea, haces la asociación inmediatamente. Entonces es una figura muy, muy fuerte, muy potente. Se puede poner en las redes, ¿no? Lo que pasa es que no se les ha ocurrido, ¿no? Imagínate crearle una página a PPK, que el PPK que conteste en Twitter, ¿no? Que tuitee, cosas por el estilo, ¿no? Hay muchas maneras de trabajar ese aspecto, ¿no? Pero tienen que desarrollar sus estrategias. ¿Cómo describiría la imagen de PPK antes del PPK y después de la aparición de este? Más seria, la imagen de PPK era como que un poco más lejana. De alguna manera el PPK, muy bien pensado, lo acercó a la gente, si se quiere lo humanizó. Y bueno, la agarrada de Boloña también jugó oye, de verdad, o sea, algo que no terminamos de entender es que de verdad, y voy a ser muy fiel al decírtelo, pero a la gente le pone un pepino el plan de gobierno. O sea, tú dime si algún periodista en verdad se toma la molestia de leer todo el plan de gobierno de cada uno de los candidatos. Yo me atrevería a decir que no. Ojearemos el resumen, ya si eres muy chancón, sí, pues leerás lo más importante, pero es imposible que te acuerdes de todos los planes de gobierno y los evalúes y los compares, ¿no? Imagínate, si tienes más de 20 candidatos, imposible. 13 candidatos igual de grandes, es la chamba. Son gestos, ¿no? Y por ejemplo esa agarrada que le hace la mujer esta a PPK, olvídate, pues, pero lo humanizó, te acercó, o sea, tuvo el gringo que lo veías lejano, no, encima con su aspecto todo así, pucha, lo ves criollo, lo ves como tú, eso lo acercó a la gente. Entonces definitivamente hay un antes y un después, porque antes tenías la imagen de PPK serio, un buen ministro, un tipo que sabe mucho de economía, ¿no? Pero igual era una figura lejana. Ahora tú lo ves mucho más ya lo ves criollo, ya se criollo. Bueno, la imagen de él no es producto únicamente de PPK, ¿no? O sea, es un factor de varios factores, ¿no? Que generan el conjunto del nuevo rostro político de PPK, ¿no? PPK siempre ha sido visto como un tecnócrata hábil, ¿no? Sobre todo en el manejo económico, ¿no? Acertado en sus políticas, en sus macropolíticos de colores, por ejemplo, su acercamiento a los jóvenes fue a través del color, a través de la música, a través de un discurso desenfadado, poco estructurado, ¿no? Más sencillo, sobre todo para ser cogido a nivel popular urbano, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ha ayudado, ¿no? Por otro lado, hay una serie de hechos que para suerte de él, no sé si fueron construidos o no, alguna vez sabremos la verdad, que saltaron a los medios y lo hicieron realmente muy famoso, ¿no? Como por ejemplo esa tocada a los que te jedi, ¿no? Entonces creo que sí ayudó muchísimo eso, ¿no? Porque todo el mundo quería ver qué ha pasado con este señor, con este viejito. Dale, Pepe Cuy, dale, Pepe Cuy, Pedro Pablo Cuy.
Kuchiski. Dale Pepe Cuy, dale, dale Pepe Cuy. Dale Pepe Cuy, dale, dale Pepe Cuy. Dale Pepe Cuy, dale, dale Pepe Cuy. PPK en la presidencia. Dale Pepe Cuy, dale, dale Pepe Cuy.